Hola, ¿qué tal? Estamos con esta nueva presentación, en este caso sobre la norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para diseño estructural de las edificaciones. Y es que son nuevas, ¿no? Son las nuevas normas 2023 y verdaderamente creo que nos amerita irlas estudiando para saber qué modificaciones traen, ¿no? Cuáles fueron realmente aterrizadas después de el análisis que se hizo y de alguna manera que se pusieron en consulta pública. Bueno, estas son ya las definitivas. Estas son ya las definitivas. Entonces vamos a tratar de analizar lo que nos presenta para estar al día. Y para esto, a ver, me estoy adelantando aquí. A ver, me estoy adelantando. Bueno, para esto vamos a ir viendo lo siguiente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la parte que es la primera parte, que corresponde a criterios y acciones para el diseño estructural, que creo que de ahí debemos partir, ¿verdad? Para nuestro análisis, los criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Pues de apariencia a apariencia, la normativa o la nueva norma de alguna forma tiene una mejor presentación, es más clara, además tiene accesos conectados. Miren, si nos damos cuenta, si nos vamos aquí al 2, nos traslada a la anotación, al encabezado de la anotación, lo cual es algo bastante novedoso, ¿verdad? Porque las antiguas venían como impresas en papel y de alguna manera esas conexiones no estaban bien realizadas en sus vínculos. Eso pues ya nos facilita la tarea de consulta porque podemos irnos a la parte que nos interesa. Aunque en esta ocasión pues vamos a tratar de ver en este video lo que encontremos de ella, a ver si hay novedades, qué es lo que encontramos al respecto, que nos vayan sirviendo de antecedentes, ¿no? Entonces la vamos a ir siguiendo paso a paso para poder ir observando, ¿no? Yo ya me tomé el atrevimiento, me adelanté un poquito a esto para facilitar la labor de análisis y ya subrayé algunos detalles que para mí son interesantes, ¿verdad? Yo ya las empecé a estudiar. En este caso, la organización me parece mucho más clara. En este caso, habla de consideraciones generales. A ver, voy a hacer una pausa. Bueno, hice la pausa para poder traer también la 2017 y poder ver las diferencias, ¿no? Porque sí es importante que hagamos una especie de comparación. Aquí también vemos ese índice que estábamos viendo con anterioridad, pero nos damos cuenta que no tiene ningún vínculo, no hay forma de irnos a la unidad que nos interese, no hay ligas, no hay conexión entre la información que estamos consultando, ¿verdad? No sé si nos estemos observando. Aquí tenemos que es la 2017 y aquí la 2023. Entonces empezamos con el primer punto, que es consideraciones generales. También acá me voy a ir acá, fíjense cómo la notación es muy corta. En cuanto a las notaciones, vimos acá que viene una serie de variables que se están utilizando, como que viene más rica en información. Nos da una idea de que hay más información, ¿verdad? Hay más detalles de criterios que debemos tomar en cuenta para nuestro análisis estructural, que es el resultado de las investigaciones que se han tenido y de las diferentes entidades que han participado, los sismos que han ocurrido, el comportamiento observado en las estructuras, que si bien es de Ciudad de México, que podríamos decir que algunas cosas pudieran variar en sustancia debido a la regionalización, porque las cargas que se utilizan, vamos a pensar que las cargas vivas que se están esquematizando para Ciudad de México, bien pudieran variar en alguna entidad federativa, ¿verdad? En lo que se llama provincia en este caso,
bien puede haber algunos ajustes en ellos, resultado de un análisis, lógicamente, que dé sustento, ¿no? Pero en este sentido, las partes medulares de estos criterios están aquí y creo que es importante que nosotros nos familiaricemos con esta información. Bueno, en este caso empezamos con el alcance. Los alcances dice, esta norma tiene como objetivo lo siguiente. Y en este sentido, también acá empieza, este documento tiene los siguientes objetivos. Aquí habla de que es un documento. Y aquí ya se da la calidad de norma. Nos damos cuenta de esa situación que es importante. Lo voy a marcar con un amarillo más intenso. Esta norma tiene como objetivo, ¿sí? Y nos habla de 3 puntos. En este caso, igual que aquí, definir acciones, establecer condiciones y combinaciones. Definir acciones, ¿sí? Establecer condiciones de seguridad y servicio y establecer combinaciones de las acciones. Esos son los objetivos que tiene esta norma, ¿verdad? Ya son marcados como objetivos. Y aquí también hablaba de objetivos en este sentido, pero es un documento que bien puede usarse como normativo o no, es un documento, simplemente es un documento, no es una norma, no se está estableciendo como norma. Acá ya es una norma, ¿no? Y estamos hablando de la norma que usábamos en el 2017, pero el carácter legal que da el establecerlo como norma es diferente al establecerlo como un documento. Un documento podría ser como un lineamiento a seguir, pero que no es estrictamente normativo, o sea que no es obligatorio conducirse a través de él. En este caso, para Ciudad de México, esto llega a ser de carácter obligatorio prácticamente, ¿no? Entonces, que puede variar para las entidades municipales de acuerdo a sus propias normativas y documentos, pero esta es la base, ¿no? Entonces, aquí vuelven, el sistema de unidades es prácticamente similar, no lo marqué porque es muy similar. Y también esto es muy similar, realmente no hay diferencia en este caso, solamente la diferencia del orden creo que es muy importante. Sí, a ver, aquí estábamos acciones de diseño y aquí también estamos en acciones de diseño. Miren cómo la forma en que estaba establecida, ordenada, estaba pues un poco pesado leer esta norma y en cambio, leer ese documento y en cambio leer esta norma se hace más ágil, más fácil de interpretar incluso. Va tomando también los mismos instrumentos que se empezaron a aplicar a partir de 2020, que es el que vayan elementos comentados. Eso es importante, hay elementos ya comentados. Sí, siguen existiendo 3 categorías de acciones: las permanentes, las variables y las accidentales. Y en cuanto a las permanentes, son las cargas muertas, el empuje estático de suelos y de líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a las estructuras. En cuanto a las variables, como ya sabemos, es la carga viva, los efectos de temperatura, deformaciones impuestas y hundimientos diferenciales que tengan intensidades variables con el tiempo. También dice que aquellos efectos debido al funcionamiento de maquinaria y equipos son considerados como acciones variables, y es lógico, ¿no? Luego tenemos las acciones accidentales, que se refiere a las sísmicas, también a las de viento, cargas de granizo, estancamientos o inundaciones, efectos de explosión, incendios y otros fenómenos que pueden presentar un caso extraordinario. Bueno, aquí vamos viendo todo eso, ¿no? Entonces pasamos a intensidades de diseño. También la otra norma tiene intensidades de diseño. Volvemos sobre la presentación, ¿verdad? La presentación con que se establece la norma, y siguen siendo los mismos elementos: acciones permanentes, variables, que vamos a encontrar aquí, acciones permanentes y acciones variables, pero la claridad es diferente, ¿no? Cuando deba considerarse acciones cuya intensidad no estén especificadas,
en sus normas técnicas deberán establecerse siguiendo procedimientos aprobados por el instituto y con base a criterios generales siguientes. Aquí hay una observación, dice aquí, esto me llama a mí la atención en este caso, porque dice, a ver, tenemos, perdón, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuya intensidad no esté especificada en este reglamento, y aquí ya está hablando de reglamento, ya no habla de una norma, ni en sus normas técnicas complementarias, como que aquí pudiera ya decirse que hay un error, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, decía, no está en este reglamento ni en sus normas técnicas complementarias. Entonces, este no es un reglamento, es una norma, que jurídicamente es diferente, ¿no? En este sentido, la figura es diferente y sin embargo lo están refiriendo como reglamento. Y ese creo que es un error que viene, como ya lo estamos observando aquí, desde la edición 2017, y porque eso fue extraído del reglamento. Acuérdense que en el reglamento de construcciones también se publicaron estas intensidades de diseño. Y entonces, por esa razón, es que creo que tomaron el texto y lo colocaron, ¿verdad? Entonces tenemos aquí solamente esa observación. Aquí tenemos una observación. Vamos a ponerle una espantosa X, dijera, ¿verdad? En este caso, el extinto Javier López Chabelo, ¿no? El extinto Chabelo, dijera, aquí vamos a poner una espantosa X, no es reglamento, ¿no? En este caso, sí, cuando dice que cuando no exista en la norma, ahora sí, cuando no exista la intensidad que se busca en la norma, entonces deben estableciendo siguiendo un procedimiento aprobado por el instituto. ¿A qué instituto se refiere? El Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito, de Ciudad de México, ¿no? A ese instituto se está refiriendo. Pero bueno, seguimos aquí. Para las acciones permanentes, intensidad de diseño para acciones permanentes se sacan en función de las dimensiones de los elementos, los pesos volumétricos de estos, para determinar un valor máximo probable de intensidad. O sea, está basado en la acción permanente, son pesos de volumétricos de los elementos que van conformando la estructura, que vienen siendo lo que nosotros conocemos como las cargas muertas, veíamos arriba, ¿no? Ahora, las acciones variables tenemos en este caso diferentes tipos, ¿no? De intensidad máxima, dice, es el valor máximo probable durante la vida esperada de la edificación. También hay que establecer una vida esperada de la edificación y ya lo vamos a ver, creo adelante viene. La intensidad instantánea, el valor máximo probable en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental, como es un sismo. O sea, ¿cuál es la intensidad máxima que puede presentarse durante la vida útil de esa estructura? Y con qué probabilidad, porque con el sismo tenemos que meter otra secuencia, ¿verdad? La intensidad media se estima como el valor medio que se puede tomar una acción para varios años y se estima para efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando tal vez de fluencia lenta, de agrietamientos, de flechas, de flexiones a largo tiempo, entonces vamos a tomar esa intensidad media para el análisis. Y la intensidad mínima, que se considera cero cuando es favorable a la estabilidad de la estructura. O sea, cuando estoy analizando la estructura, en este caso por cargas gravitacionales, pues utilizaré la intensidad máxima. Y cuando estoy utilizándola para combinaciones que tienen que ver con los efectos de elementos accidentales como son los sismos o el viento, etcétera, pues usaré
como carga la intensidad instantánea, y la media cuando esté considerando deflexiones a largo plazo o la afluencia del elemento como el acero a largo plazo, ¿no? Y cuando el efecto sea favorable, dice, por ejemplo, que haya en este caso flotación, el peso pues lógicamente contrarresta la flotación, por lo tanto ahí no vamos a considerar nada, sería cero. Bueno, más o menos en todo esto tenemos las mismas consideraciones que de forma anterior, no hay mucho cambio en ese sentido, ¿verdad? Combinaciones de acciones siguen siendo las mismas combinaciones que ya conocemos para cargas permanentes y acciones variables, permanentes, variables y accidentales, inclusive en cuanto a los estados límites, pues vienen siendo prácticamente las mismas definiciones, nada más en el aspecto que se encuentran mejor ordenados. No hay un cambio sustancial en ese sentido. Aquí vemos los factores de carga siguen siendo los mismos, 1.3 para cargas permanentes y 1.5 para cargas variables, o sea 1.3 para las cargas muertas y 1.5 para las cargas vivas en el análisis gravitacional de estructuras del grupo B, y las del grupo A también siguen siendo igual, 1.5 y 1.7, no hay cambio, o sea tenemos solamente un esquema, un mejor esquema de la norma hasta donde vamos. Hay un mejor esquema de la norma, más entendible, más accesible, más fácil de leer. Un pequeño detalle que se viene arrastrando desde el 2017, que ya lo hemos visto hasta ahorita, las mismas metodologías de pruebas de carga. Y aquí encontramos otro pequeño problema, ¿no? Los desplazamientos. Y vamos a irnos también acá a 2017 para encontrar lo que se refiere a desplazamientos y podamos comparar y ver qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, acá vemos en este caso que nos dice lo siguiente: en las edificaciones comunes sujetas a acciones permanentes o variables, la condición del estado límite de servicio en términos de desplazamiento se cumplirán si se satisfacen las condiciones A y B siguientes. Nada diferente hasta allí de lo que dice acá, ¿no? Solamente que aquí no menciona A y B, ¿sí? Solamente dice valores siguientes. Aquí ya no dice valores, dice condiciones, ¿no? Pero esta condición es la que está en entredicho, la A, ¿no? La condición B es igual, incluso los límites de 500 y 250 son similares en este caso, 500 y 250, no hay cambios, pero vamos a ver que aquí dice los límites del desplazamiento vertical, hablemos tal vez de flechas, en el centro de vigas y en losas, en el que se incluyen efectos a largo plazo establecidos en la norma del material que corresponda al sistema de piso o techo y que dependen de la posible afectación de elementos no estructurales. Y bueno, aquí dice, están sujetas las condiciones de estado límite en términos de desplazamiento, se cumplirán si se satisfacen las condiciones, pero aquí cortaron las condiciones, no está terminada. Dependen de la afectación de los elementos y que dependen de la posible aceptación, las normas materiales que corresponden al sistema de piso techo y que dependen de la posible afectación a los elementos no estructurales. No hay límite en este caso, sino que lo dejan muy abierto al parecer. Dice que dependen de las afectaciones a elementos no estructurales, pero eso solamente ocurre que se incluyen efectos cuando los elementos todos son estructurales, que corresponden al sistema de piso. Miren que dice casi lo mismo acá, ¿sí? El desplazamiento vertical en las traves, en el que se incluyen efectos a largo plazo, igual al claro entre 240, ahí sí son muy claros. Además, el miembro en los cuales su desplazamiento afecte a elementos no estructurales, cuando el miembro que se está analizando afecta a elementos no estructurales, y acá como que es muy ambiguo, ¿verdad? Que se incluyen efectos a largo plazo establecidos en la norma
Aquí dice que las flechas o desplazamientos los van a incluir los efectos a largo plazo, que esos efectos están considerados en la norma del material que corresponda, sea concreto o acero, ¿sí? En sistemas de piso o techo, y que dependan en lo posible de afectaciones de elementos no estructurales, y que dependen en lo posible de afectaciones de elementos no estructurales, pero no da un límite. O sea, el límite entonces lo están pasando, si así se logra entender, a la normativa de concretos y a la normativa de acero. Cuando lleguemos a esa norma tendremos que observar si efectivamente esto que se está pasando a esas normativas fue incluido en ellas, porque de otra manera entonces quedamos un poco abiertos. Y acá el problema es que la norma se bifurca, son criterios, y los criterios deberían estar claros aquí, muy bien establecidos, porque en tal caso también la de mamposterías, que tienen elementos diferentes en este caso, que son también, sí son de concreto, pero hay algunos elementos que tienen diferencias, entonces tendrán que sujetarse o establecer sus propios límites, ¿no? Entonces, eso es la diferencia que tenemos acá. De ahí todo parece ser igual. De hecho, estuve revisando y toda la normativa se encuentra igual. Hay cargas variables, las cargas vivas, incluso las designaciones ya habíamos visto que son las mismas. Y las magnitudes de carga también son las mismas. 190 la máxima para departamentos habitacionales, oficinas de despachos, aulas. Bueno, hasta ahí no hay mucho cambio. Pendientes mayores, ahora el cambio aquí viene donde dice pendientes no mayores al 5%, que es lo que teníamos habitualmente y sigue siendo igual, pero ahora tenemos pendientes de 6 a 10%, y tenemos pendientes de 11 a 20%, ¿sí? Y tenemos pendientes mayores del 20%. O sea que para las mayores se desglosó en diferentes consideraciones. Y nos ponen algunas notas acá que podemos observar. Serían 4, 7 y 8, dice, ¿no? La 4, para el diseño de los pretiles barandales en escaleras, pues es prácticamente igual en este caso. Las 7 cargas vivas especificadas para cubiertas azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios. Eso es de alguna manera ya lógico, porque arriba dice que esos elementos se deben considerar por separado, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse o colgarse en el techo. Deben preverse por separado estas cargas y especificarse en planos estructurales. La 8, cuando se coloquen equipos de poco peso en las azoteas y cubiertas ligeras, como pueden ser paneles solares, se podrá considerar su peso como parte de la carga viva nominal. Aquí, en este caso, nos está diciendo que en el caso de que tengamos paneles solares, ¿sí? Cuando se trate de paneles solares, la carga viva que podemos utilizar es la misma carga que corresponde al peso volumétrico o el peso que aporta ese panel, porque hay un supuesto que arriba del panel no se puede caminar, ¿no? O sea, entonces no vas a tener o no vas a poner un mobiliario en la actualidad sobre esos paneles, ¿no? Y eso lo adoptan en base a criterios que han seguido el ACE de Estados Unidos, la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, y otras normativas, ¿no? En este caso, pues entonces es la diferencia notable, vamos a llamarle así, en cuanto a nuestra tabla, pero todos los otros valores siguen siendo los mismos. Aquí solamente esa variabilidad en la que van disminuyendo la carga hasta tener unas pendientes mucho mayores, ¿no? Entonces dividimos la de esa parte. Se consideran los paneles solares, que ya es una realidad. Estas deformaciones producidas por cambios de temperatura, pues es prácticamente lo que tenemos acá, pero ahí nos vamos a encontrar con otros cambios en este sentido, en esta última parte. Que vienen, esto es lo mismo hasta aquí, es lo mismo hasta acá.
hasta acá tenemos lo mismo, ¿no? Tal vez algún cambio en la redacción, pero todas esas partes es lo mismo. Y a partir de aquí ya tenemos coeficientes de expansión lineal y están incluyendo otros elementos, ¿no? Criterios para determinar incrementos de temperatura y gradientes de temperatura medidos para elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie, efectos de contracción por fraguado, vibración de maquinaria, estimación de contracción unitaria del concreto, eso era lo mismo, incluyen acciones accidentales. Aquí ya no tenemos más. Y aquí viene que el sismo, que veamos la norma de sismo, el viento, que veamos la norma de viento, y viene granizo, estancamiento de agua. Y esto es las diferencias que se tienen. Ya viene establecido el granizo, y en este caso ellos están considerando un peso de 900 kilogramos. Aquí viene la justificación. Está la altura de la capa de granizo y un coeficiente en este sentido el coeficiente del ángulo pendiente del techo, ¿no? En ese sentido. Entonces, prácticamente es lo nuevo, la cuestión de la carga por granizo, también no solamente en el área expuesta, sino que también en los valles de las losas inclinadas, y aquí dan unas indicaciones claras a lo que se está refiriendo cada uno de los elementos de estas fórmulas, ¿no? Para poder hacer las consideraciones pertinentes. Bueno, pues prácticamente eso sería la parte que corresponde a criterios y acciones, y con eso concluye la normativa y empieza la otra parte, ¿no? Estas ya son referencias y comentarios, y pues ya pasamos a la de viento, pero eso queda para otro ciclo de comentarios. Bueno, entonces échenle una revisada a su normativa, empiecen con sus criterios, revisen sus criterios. Hay que verificar, como hemos dicho, lo que se refiere a las deflexiones que se deben trabajar para concretos y aceros, que deben estar referidas en las normas que le corresponden a sus materiales, según esto, y si no sería un faltante en estos criterios, ¿verdad? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.